Ataque mortal en Jordania. Tanto va al cántaro la fuente que ya sabéis lo que pasa. Soy Francisco Garzacampa y esto es Velum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de actualidad. Sabéis que Velum Artis tiene 2 canales, este es el de actualidad, pero es historia, porque dentro de un tiempo se hablará de estos conflictos, incidentes y en este caso de muertes en los libros de historia. Vamos a hablar hoy del ataque con drones. No se sabía quién era, pero os vamos a dar respuesta, ya creemos que más o menos certera, de quién es el responsable del ataque a una base o campamento estadounidense en la frontera entre Siria y Jordania. Y qué mejor compañero para este viaje que nuestro amigo Mariano de Miguel, nuestro experto en grupos proxy iraníes y también grupos terroristas de Oriente Próximo y Medio. Empezamos el programa, ya no os molesto más y damos comienzo a este programa. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes, ya casi noches, que todavía tenemos un horario un poco cambiado, pero sí, efectivamente a mí la noticia me ha pillado de súbito, hará cosa de 2 horas aproximadamente, cuando la hablamos, y claro, lo primero que piensas, bueno, alguna represalia por parte de los huthíes en Jordania por el caos del Mar Rojo, etcétera, pero luego ya empiezan a salir estos, lo que hemos visto de manifiestos de ciertos grupos y al final pues creo que podemos descartar por el momento que puede estar también metidos en los huthíes, pero sí a grupos de resistencia chiita islamista de las zonas del sur, centro de Irak, no ya por ejemplo grupúsculos como fue lo que era el movimiento de Muqtada al-Sadr, que ya se integró el propio país en una especie de partido atrapado todo en el que había hasta comunistas, secularistas, etcétera, que ganó las elecciones en 2018 y pudieron formar gobierno. Ahora tenemos un nuevo frente de batalla, por así decirlo, y supuestamente lo que fue ese envío de drones salió de Siria, pero ¿tiene la connivencia de Al-Assad? ¿Ha sido algo, de la IRGC, por iniciativa propia sin consultar al presidente de Siria? ¿Son grupos ligados al Hezbollah o grupos proxy? Claro, nos falta mucha información, pero creo que podemos... O atacaron desde Irak directamente. Eso vamos a intentar ver opciones. Mariano, voy a explicar un poco lo que sucedió, ¿no? El primer momento. Básicamente, a eso de las 6 de la tarde, más o menos, empieza a aparecer en muchos medios de comunicación la noticia y el CENTCOM, ¿no? El Comando Central de los Estados Unidos da la siguiente noticia. 3 militares estadounidenses han muerto y 25 han resultado heridos en un ataque de un sistema aéreo no tripulado de una dirección que impactó contra una base en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Esto era la primera noticia y aquí empezábamos a buscar información un poco, estábamos un poco perdidos, pero aparece una noticia que te la pasé en Sky News, en el que ya especifica que eran soldados en una tienda de campaña. Eso nos lleva ya a un campamento temporal y ya aparece en el norte y ahí podemos aventurarnos y hay varias páginas web que tienen esta misma opción que vamos a poner nosotros, que es una base muy factible que haya sido y se dan los elementos que nos pueden unir todo. Norte de Jordania, noreste. También cerca de Siria, y si son un grupo iraquí, pues el mejor sitio que puede ser es la zona de Rukban, donde hay una base estadounidense bastante potente, que tiene tiendas de campaña también, tiene un poco un campamento a gran escala. Si no es exactamente tent, esta base puede ser alguna auxiliar de esta, es decir, algún puesto de observación, algún puesto de entrenamiento o algo vinculado a esta base de Rukban, que se ve de un tamaño considerable, con helicópteros. Eso es. Le llaman Torre 22, por lo que he leído en algún dossier que ha salido de periódicos, y debe ser, pues eso, una base de tránsito no temporal, porque hemos visto que eso, hay helicópteros y demás, pero tiene pinta de ser una base subyacente porque las principales bases de Estados Unidos en Jordania, ya desde los años 80, tras lo que vivió Jordania, pues una década antes con Septiembre Negro, etcétera, están localizadas cerca de Amán, para también estar pues próximas a la sede
Departamento de Inteligencia, el director de Inteligencia General, uno de los mejores de Oriente Medio, por cierto. Y en este caso, pues el ataque parece haber sido coordinado pues para causar bajas, pero no llegando a una, digamos, a una zona enclaustrada de base norteamericanas a gran escala. No ha sido como el 2020 de respuesta vengativa de Irán, por ejemplo, cuando ocurrió lo relativo al asesinato en Bagdad de Qasem Soleimani y Abu Hadi al-Muhandis, ¿no? Esto es distinto, pero bueno, hay 3 bajas y son cosas a considerar, muy similar al repliegue estadounidense de Afganistán cuando hubo 3 muertos y la evacuación del aeropuerto de Kabul bomba mediante ISIS-K. Pues tenemos esta Torre 22 en Rukban, que es la que más o menos en todas las fuentes viene como el lugar del ataque. Y claro, se da una situación de tensión completa. Está a nada, vamos a poner a medias distancias, a 800 metros de la frontera con Siria. Es nada. Y si nos vamos a la frontera con Irak, está a 5 kilómetros. No, 10 kilómetros la frontera nada, con Irak. Sí, es nada, es una distancia ínfima. Sobre todo en Irak la situación, vamos a decir que se ha estabilizado a pesar de los problemas internos, pero en Siria sigue viviendo lo que hablamos el otro día, una guerra civil, intraguerra civil con una triple ocupación turca, iraní y rusa en muchas partes. También la presencia de Estados Unidos en muchas bases en el norte para ayudar a las IPJ o IPK, dependiendo de la milicia que estemos considerando. Pero claro, esa zona es un polvorín y lo que puede ser, si cae Jordania, que es quizá el aliado de Estados Unidos más importante en la zona tras Israel, pues el efecto dominó podía ser muy peligroso. Recordemos lo que fueron los ataques de suicidas de Al-Qaeda en Irak, posterior Daesh, en un hotel de Amán, donde murieron, creo que fueron 58 personas en 2005. Ante esto... Claro, aquí dice un poco, para que nos hagamos un poco la idea, en Jordania, Estados Unidos tiene más o menos desplegados 3.000 hombres y esta base es una base, digamos, adelantada, ¿no? Bastante, digamos, como acabamos de ver, muy cerca de la zona de conflicto. No significa que no tenga protección antiaérea, esto debe tener una cúpula, unas baterías portátiles de sistemas antiaéreos, seguro que podemos observar hasta alguna, si nos fijamos. Seguro que hay, pero por algo fallaron o por algo fueron varios ataques con drones y lograron impactar y lograr un daño que ya temíamos nosotros. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando en todos los programas que hicimos sobre milicias proxy, los UTIs, que hicimos programas sobre Hezbollah, todos los que hicimos, incluso los otros, ¿no? Que nadie habló de ellos en Gaza, salvo tú, en el programa que hiciste sobre la yihad islámica y los otros, ¿no? Pues es importante entender que esto iba a pasar. ¿Por qué soy? Pues ahí hay muchas explicaciones. Yo voy a leer una que dicen Hamas, ¿no? Un alto funcionario de Hamas, Sami Abu Shugri, dijo a Reuters que el ataque era un mensaje a la administración estadounidense de que, a menos de que cese la matanza de inocentes en Gaza, debe enfrentarse a toda la nación. Y bueno, ya en Estados Unidos hay gente que está ya protestando, ¿no? Que haya una respuesta potente, ¿no? Claro, así a priori podríamos haber pensado que es Hezbollah directamente, Hezbollah o Irán directamente, pero sabemos todos que aquí hay un paraguas, una red, ¿no? De milicias proxy muy grande. Entonces, encontramos esta declaración, este reconocimiento de que han sido ellos. Y claro, está en árabe, no os preocupéis. Yo tampoco sé árabe, pero con un buen traductor de inteligencia artificial tenemos aquí la traducción y podemos intentar entender qué dice este escrito de la resistencia islámica en Irak. Voy a leer. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, se da permiso a quienes luchan porque han sido agraviados y de hecho Dios es poderoso para conceder la victoria. Como continuación de nuestro enfoque de resistencia a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y la región, y en respuesta a las masacres de la entidad sionista contra nuestro pueblo en Gaza, los muyahidines de la resistencia islámica en Irak atacaron al amanecer de hoy, domingo 28 de enero del 2024, utilizando drones, 4 bases enemigas, 3 de las cuales estaban en Siria,
y son la base Al-Sadi, la base Al-Rukban y la base Al-Tanif, y la cuarta base dentro de nuestros territorios palestinos ocupados, que es la base naval de Zebulun Instalación. La resistencia confirma su continuación. Entonces, claro, viendo esto, que es de hoy, claro, no coincide exactamente el lugar, pero puede ser que ellos llamen que eso es Siria, claro. Estamos ahí, ¿no? Porque y también me recuerda mucho... Dicen Rukban, no, dicen Rukban, es esta, sí, pero sí. Lo llaman Siria en vez de llamarlo Jordania. Exactamente, porque aquí, como siempre, me refiero al libro de Yves Lacoste, de la geografía, un arma para la guerra, pero también es un arma para conflictos causados por la delimitación de fronteras. Recordemos lo primero que dijo Daesh tras llegar el califa Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi, al poder, entre comillas, en Mosul, fue que el tratado Sykes-Picot y las fronteras artificiales no existía. No existía. Pues aquí igual. Es como, por ejemplo, si siguiésemos la estela tradicional, pues la zona de Al-Anbar, la de mayoría sunita en Irak, tenía que pertenecer a Siria, y la zona de Deir al-Zor, viceversa, a Irak, al Estado de Irak. Se separaban tribus por el divide y vencerás. Y aquí también lo de las milicias me recuerda muchísimo a la época en la que en 2004 se empieza a organizar tanto milicias seculares ex-bacistas o antiguos bacistas como la propia Al-Qaeda en Irak y otros grupos de resistencia islámica para crear ya en 2006 la Shura de los Guerreros Santos de Irak, la Shura Mujahideen. Entonces, esto que es la resistencia islámica, pues tendremos al proxy en la zona de Hezbollah, que es la falange de Hezbollah, Kataib Hezbollah. Tenemos también los grupos especiales, la Brigada Badr, el equipo de Qais al-Hassali, que encima tiene representación parlamentaria en el bloque de la resistencia, en el Parlamento iraquí. Es una etcétera, pero estamos hablando de grupos muy dispares, pero con no solo ataques a Estados Unidos, sino a lo que ellos consideran colaboracionistas, como es el propio, bueno, para ellos uno de los mayores enemigos es el rey Abdullah II de Jordania, ¿no? Porque consideran que todo el dinero que recibe es para armamento defensivo, también los problemas de la migración, exiliados palestinos desde el 48 en Jordania, donde ya superan a los que se llamaban transjordanos antes, es decir, ahora debe ser una proporción de población 60% palestino de nacimiento, exiliados, un 40% de nativos locales, y eso da mucho lugar a polémica, más todo el flujo de refugiados sirios que llegó sobre todo a la zona de Zarqa durante la primera fase de la guerra civil, ¿no? 2011-2013, antes de la aparición del mal llamado Daesh, ¿no? Es complejo, desde luego. Pues aquí tenemos este movimiento de resistencia islámica en Irak, que para que nos hagamos una idea, como tú me dijiste, es un paraguas, ¿no? Y aquí hay los grupos que están vinculados a él, ¿no? Digo los nombres, algunos ya los dijiste: Hatay Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Asaif al-Haq y Kataib Sayyid al-Suhada. Sí, son varios de estos grupos que encima tienen un denominador común, que fue que primero combatieron porque toda la gente piensa que los que combatieron a la ocupación norteamericana de Irak hasta 2011, cuando se retiran, a fines de año, tras el traspaso de poderes mediante Obama, etcétera, pues se piensa que eran grupos sunitas o fundamentalistas sunitas, ¿no? Que al final incluso los antiguos sunitas agraviados del BAS, como se hizo aquella ley, a mi entender, estúpida, en la que se elimina tanto, no solo el ejército y los servicios de seguridad, sino cualquier persona vinculada al batismo, maestros incluidos, médicos, pues no volverían a trabajar en Irak. La disposición Bremer, del virrey en Irak, de Paul Bremer. Claro, pues también había una resistencia islámica chiita muy potente, que al principio abogaba un poco por la revolución islámica en Irak, tipo la iraní, la de 79. Pero en el año 2003, pues Abu Musa al-Zarqawi, uno de los primeros atentados que hace es contra las Naciones Unidas, donde muere Sergio Vieira de Melo, el administrador para Irak. También un coronel, me parece que era español, un coronel de fragata. Y posteriormente empiezan a hacer ataques contra los clérigos chiitas. Y es cuando responde el propio chiismo. Ahora mismo sabemos la limpieza étnica que hubo en Bagdad con respecto a los sunitas. Ahora Bagdad es una ciudad completamente chií, uso por la fuerza mediante a través de gente como Qasem Soleimani. Y aquí lo que se ve es uno de esos grupos, que el que he expuesto anteriormente, que el logo es básicamente idéntico al de la IRGC iraní, o la Fuerza Quds, perdón, y también al Hezbollah. Aquí se ven los drones, este dron que perfectamente pudo ser el que hizo el ataque. Efectivamente, porque son drones, se han utilizado también en Ucrania, manufactura iraní mediante, que se llaman drones suicidas. Es decir, no es que suelten carga explosiva,
es que directamente se estrellan y pueden hacer muchísimo daño en unos 500 metros a la redonda, ¿no? El impacto es una carga pequeña, pero lo que es la metralla que llevan dentro son muy potentes. No, claro, si cae en una tienda de campaña o en un pabellón que no esté fortificado, eso claro, sí. Arrasan. Pasó también, pues mismamente, cuando se estaba reorganizando en 2017-18 el ejército yemení, digamos el que era oficial, y una celebración de graduación de cohetes, no, perdón, de cadetes, empieza a oírse un ruido y era un dron suicida Houthi y mató a 15 personas. O sea, estaban en una tienda de campaña celebrando lo que era la graduación de estos chavalitos que eran entre 18 y 20 años y el estallido mató a 15 de ellos. Este debe ser más o menos los 4 grupos que hablamos antes que estaban en el paraguas de esta resistencia islámica. Aquí tienen los 4, que no es por nada, pero a ver, obsesión por el Kalashnikov tienen, ¿eh? Otra cosa no. Sí. Obsesión por estudiar y por el progreso económico de su país no, pero por el Kalashnikov tienen obsesión. De hecho, fíjate que uno de ellos, el de abajo a la izquierda, aparte de tener la bandera iraquí, bueno, han quitado las 2 estrellas de la época del Bas, tienen lo que es, me parece que es el takbir, no lo veo bien, que lo de Alá es grande, en escritura kúfica, pero también con la caligrafía, que sabemos que la caligrafía es una de las principales artes del mundo árabe islámico, han terminado haciendo que una de las letras sea con la forma de un Kalashnikov. Sí. Pues ahí vamos a ver estos grupos, para que hagamos un pequeño resumen de esta resistencia islámica en Irak. Básicamente, desde el 18 de octubre del 2023 comenzaron también ellos sus actos, ¿no? El 24 de octubre, la resistencia islámica en Irak se atribuyó la responsabilidad de múltiples ataques con aviones no tripulados contra bases estadounidenses en el este de Siria, en particular en el campo petrolífero de Dar al-Oman, en la gobernación de Deir el-Zor, que es la zona que controlan en Siria los estadounidenses. El 5 de noviembre, la resistencia islámica emitió una advertencia antes de la visita de Anthony Blinken a Bagdad, diciendo que Anthony Blinken, el hijo de un judío, no es bienvenido en Irak. Vale, ahí. Después hablan de racismo a otros. El 9 de noviembre, las fuerzas estadounidenses fueron atacadas 3 veces en 24 horas, incluido ataques con drones en la base de Al-Assad y la base aérea de Al-Harir. El 20 de noviembre, 8 soldados estadounidenses y de la coalición resultaron heridos por un ataque de misiles balísticos. El 25 de diciembre, la resistencia islámica se atribuyó la responsabilidad de un ataque con drones contra la base que hirió a 3 soldados estadounidenses. Uno de ellos en estado crítico. Ahí van tocando el filo, ¿no? El 18 de enero de 2024, la resistencia islámica en Irak afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper después de que despegara de Kuwait. El 20 de enero de 2024, el grupo reivindicó un ataque con misiles contra la base de Ain Salah. Esto fue el anterior, el último día. Y después también actuaron en Israel, lanzando algún objetivo en la costa del Mar Muerto. Y en Eliat también otra vez el 3 de noviembre, el 21 de diciembre otra vez en Eliat, el 28 de diciembre en los altos de Golán, y el 31 de diciembre la resistencia islámica en Irak se atribuyó la responsabilidad de 2 ataques con drones en los altos de Golán otra vez. Y aquí se ve también el ataque que hizo Estados Unidos con una AC-130, que está con cañones que da vueltas y va disparando sobre un puesto, fue uno de los objetivos de represalia estadounidense. Pero claro, esto era cuando no había daños mortales en Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, claro, ¿qué hace? Porque ya vimos pasividad. Hay gente, claro, que tú te estabas nervioso cuando de los UTIs. Yo te dije, tardaron mucho. Con estos, tardaron mucho y al final es lo que pasa. Al final va a pasar esto en un momento. Y ahora pasa. Pero pasa en un mal momento para Estados Unidos. Y ahora, ese mal momento en Estados Unidos, lo digo porque yo tengo publicado en Twitter lo que sucedió estos días en Estados Unidos, que el gobernador de Texas movilizó voy a poner este cabecero. A la Guardia Nacional, si no me equivoco. A la Guardia Nacional de Texas para vigilar la frontera y evitar la entrada de los inmigrantes ilegales. Pero no solamente hizo ese acto, que hay que ver si tiene derecho a mover la Guardia Nacional, porque es una tutela de cada estado, la Guardia Nacional. Claro. No, la Guardia Nacional no. A ver, es muy extraño, porque la Guardia Nacional es propiedad o es responsabilidad de cada estado. En guerra, cuando hay una guerra exterior, la ceden al gobierno federal. Es decir, cada unidad de la Guardia Nacional, a su vez, es una unidad del ejército, pero solo cuando actúan en el exterior.
En el interior depende de cada Sí, estado. Vale, depende de cada estado. Por eso a lo mejor no son las mismas armas las que tienen unos y otros. Es un tema raro, porque después pertenecen todos al ejército en un conflicto exterior. Pero tienen en política interior como que los maneja el gobernador de cada estado. Pero claro, aquí hay como una especie de intento de pulso, ¿no? O sea, incluso sabemos, parece sedición, ¿no? Claro, sí. Claro, a ver, hay que ver hasta qué punto tienen... claro, esto es complejo. Tiran de la cuerda, claro, desde luego. Claro, esto es complejo porque, vale, pongamos que son, derecho de manejar la Guardia Nacional dentro de su estado. Pero claro, hay una competencia de vigilancia de fronteras que es propia del Estado Federal. Del Departamento de Seguridad Nacional. Claro. Entonces ahí, que ellos dicen que no, claro, que a lo mejor no las mandan a primera línea de la frontera, lo mandan a segunda línea, que es para vigilar su propio estado. Exactamente, todavía están en territorio que no llega a la frontera, pero que claro. Ahí está el tema. Y entonces juegan con eso. Pero ¿qué pasa? Que hay 28 estados republicanos que apoyan al gobernador de Texas. Claro. Entonces hay gente que empieza a hablar de una especie de conflicto civil a gran escala. Yo no creo que sea eso. No, tendría que ser muy fuerte, pero asusta también la situación. Es decir, Estados Unidos tiene un problema interno muy fuerte desde ya lo que fue el asalto al Congreso en 2021, antes de la toma de posesión de Biden, cuando se certificó la victoria electoral, ¿no? Pero sí hay una bipolaridad, que solo tengo recuerdo a través de lo que he estudiado en la carrera, que era en la época de Eisenhower, cuando se acabó con la segregación, que siguió años después, de otro modo, etcétera, marcha de movimientos civiles, que algunos estados me parece que fueron Alabama o Mississippi, pues estaban no desplegando la Guardia Nacional, pero haciendo pues la justicia por su mano. Claro, ante esto tiene que estar mirando Biden internamente, pero también externamente, y al final, pues quizás se dejó hacer, como bien indicas, y se tradujo del peor modo, otro ataque en el que han muerto 3 militares. Claro. Estoy mirando un poco la Guardia Nacional estadounidense y básicamente es eso, el gobernador es el máximo cargo, es el commander, ¿no? El supremo de cada Guardia Nacional y después él nombra a un miembro, aunque se llama el Adjutant General, que es ayudante general, que es bajo responsabilidad del propio gobernador. Y tiene derecho a movilizar a la Guardia Nacional de su estado para restablecer el orden público en situaciones graves y para socorrer y brindar seguridad en caso de desastres naturales. Claro, ellos dirán que lo que está sucediendo en la frontera para él es un problema de orden por la crisis migratoria, sí, desde luego. Entonces hay que ver cómo va el pulso, pero claro, es un pulso peligroso, porque por un lado tenemos al presidente de Estados Unidos, Biden, que tiene un problema interno, tiene otro problema en la guerra de Ucrania, que no es capaz de dar más apoyo directamente porque está el Congreso paralizado por culpa de los problemas fronterizos. Y ahora viene otro problema más, que es la respuesta que tiene que dar aquí, porque si a los hutíes dio respuesta y contundente, y sigue, porque va a haber más contundencia, porque los hutíes hace 3 o 4 días dispararon al Yus Carney, hace poco hice una publicación en Twitter. Porque es que no, tengo miedo si la pongo aquí que me acusen de fake, ¿no? Es una cuenta de Twitter que pone un portaaviones, bueno, es un portaaeronaves, de portahelicóptero de desembarco, y dice que es un destructor americano dañado gravemente por los hutíes. El único buque, y no fue dañado, o sea, fue un atentado fuerte, que no llegaba a destructor, pero que era un semi-B, vamos, que estaba entre 2 tipos de fragata y demás, fue en 2000 cuando atacó Al Qaeda tras lo de Kenia y Tanzania a lo bestia, el USS Cole. El Cole, que murieron, creo que fueron 19 marineros estadounidenses. Y fue cuando ya el FBI metió en nómina de Most Wanted, se busca a Osama Bin Laden. Entonces sí, hay cuentas fake, hay cuentas que intentan hacer un poco el estúpido, y lo peor es que esta desinformación llega en el peor momento, porque cogí un diario pues hace unos días, no recuerdo, no sé si era El País o lo que fuese, y había sacado una infografía. Ya hay ahora mismo 57 conflictos abiertos en el mundo. Vale, pues 12 de ellos están en Oriente Medio. Claro, aquí está.
Aquí está la foto de la fake news. Pone, publica clips del acorazado estadounidense que fue atacado por las fuerzas navales yemeníes mientras intentaba enfrentarse a los misiles del Yemen. Es decir, y pone acorazado, cuando ya no quedan acorazados desde hace tiempo. Y aparte pone un portahelicópteros, un anfibio, de estos, buque anfibio. Y luego ya fuerzas navales yemeníes. ¿Qué fuerzas navales? Si las fuerzas navales yemeníes ya están desbandadas, en desbandada, vamos. Podría decir milicia. Pero tenía 15.000, o sea, en este momento 10.000 visualizaciones, no sé cuánta gente diciendo, bien, hay que acabar con Estados Unidos. A ver, la gente no tiene ni el menor miedo al ridículo, o sea. No. No estamos diciendo ni mucho menos que estemos apoyando las acciones de Estados Unidos, lo que en Oriente Medio, que llevan mucho tiempo. Pero es una fake muy gorda, o sea. Pero es una fake muy gorda, es que, a ver, es como, por ejemplo, decir, yo qué sé, bueno, me acuerdo que en 2020, a poco de lo de Soleimani, habían derribado los talibán un avión de carga estadounidense. Muy similar a lo que pasó con el avión de carga ruso supuestamente lleno de prisioneros de guerra. Otra mentira, de prisioneros de guerra ucranianos. Pues aquí decían que habían derribado a un alto cargo de la CIA que le llamaban el hombre en la sombra, que aparecía ficcionalizado en la película que comentamos de La noche más oscura, etcétera, etcétera. No, era mentira. Sí, derribaron un avión. Sí, había contratistas. Pero, por favor. Entonces, es un poco vergonzoso que algunos, y tengo que decirlo así, nos partamos los cuernos para buscar información fehaciente, que no sea partidista, porque aquí no se puede ver ni negro ni blanco. Hay una escala de grises, muy difuminada y muy peligrosa. Pero que te llegue, pues no sé, algún mago de X, anteriormente Twitter, para decirte que eso es mentira, pues a mí personalmente me fastidia por utilizar un lenguaje suave. Pues yo sabes que tuve un bajón con esto del canal por tantos ataques, pero yo creo que al final, después del apoyo de los seguidores, sobre todo, ver que algunos venían a atacar y decir, ojalá se cierre este canal, dije yo, pues mira, ahora mismo no que se decía, no ahora de café, justo 11:30. Y ahora me voy a convertir en el Quijote de la internet. Lo vi. Mira, de hecho, una cosa importante con todo esto es que la información que se tiene va apareciendo en el momento. Es decir, esto se va dando nueva información y lo que ahora era noticia, dentro de poco cambia de ser noticia, ¿no? Claro, por ejemplo, en el tema de esto de Estados Unidos, Texas y tal, claro, tú tienes un derecho a movilizar tu Guardia Nacional, pero hay unas competencias que son propias del Estado federal, que es la frontera. Entonces, claro, el Tribunal Supremo estadounidense dice que la frontera es propia del gobierno de Washington y le mandan quitar el alambre de espinos que puso en la valla. Porque sí, se pusieron a hacer una especie de valla ellos por su cuenta, porque están afectando a la competencia propia del Estado. Bueno, eso en España ya sabéis que no pasa nada, porque si no, no pasa nada aquí, pero en Estados Unidos parece que se lo toman más en serio esto de las competencias propias del Estado. Claro, sí. Y también tengo que decir una cosa, todo lo que comentas de la información. Para mí, los momentos más violentos que viví, época pasada, hace casi 10 años, 9, fue cuando la crisis del Donbass, cuando se llegó a Minsk I y sobre todo la guerra civil en Siria y el derrame que hubo sobre Irak, Estado Islámico, que yo buscaba información e intentaba ser lo más fehaciente posible. No estaba apareciendo en vídeo, ni mucho menos. Era cosas que subía a mi cuenta del señor Zuckerberg, que cada vez utilizo menos, porque no. Y me acuerdo de gente insultándome diciendo todo es mentira, eres un agente. Yo no sé, debe ser que me pagan no sé cuántos servicios de inteligencia y no veo un duro. Eso primero y fundamental. Y luego acaba doliendo pues porque haces un esfuerzo. Y yo siempre lo decía al principio y creo que incluso lo comenté en algún programa contigo que hicimos sobre la marcha, por ejemplo, me parece que fue el de Wagner, no tengo recuerdo, disculpa. Pero decía, creo que todo lo que podemos hablar, quizá en 15 minutos quede como agua de borrajas. Porque esta información... lo de Wagner yo hice 3 programas, ¿eh? Sí. La primera mañana hice yo solo. Después lo hice con el coronel Candil. Uh-huh. Y después lo hice contigo y con... No, contigo, no. Lo hice es que me enviaste, lo hice con Estepario. Sí. Ahí que se me acaba el nombre. Con Estepario y con quién más, con otros, no me acuerdo con quién era. No pasa nada. Es que me recuerdo que tuvimos también un programa. Con López creo que fue. Pues con López, sí. Tengo un recuerdo de un programa que hicimos, quizá, no sé si era ese también, o el de milicias, quizá fue el de milicias
de chinas en África que estaban cogiendo... Sí. Y ese fue también uno que duró poquito, como una cápsula, y dijimos eso, es que estaba cambiando todo muy rápidamente por el soft power económico chino, pero que de repente se torna en, digamos, en punta lanza de PMCs en la región. Pues esto igual, sobre todo porque, vale, lo ha admitido lo que es estos grupos paraguas que aglutinan al eje de la resistencia, ¿no? Que también tiene su representación en el Parlamento iraquí, por ejemplo. Pero es que todo puede cambiar. ¿Y si de repente dicen los hutíes que también estaban ellos metidos? Porque Jordania les bloquea el acceso al Mar Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es muy complejo. Y recordemos una cosa, que todo el Levante, hasta lo que fue el año 22, se denominaba en tiempos incluso otomanos la Gran Siria. De hecho, los Asad, el clan Asad, o la dinastía Asad, mejor dicho, siempre consideraba que sí, la causa palestina y demás, pero una vez que se sentó Yasser Arafat a su lado, esto quiero que lo sepa la gente, y hay varios libros, como El Muro de Hierro de Avi Shlaim, que lo comenta, pues me parece que le dijo a Arafat, déjese de tonterías, deje de ir hacia la URSS, esto y lo otro, crea en el panarabismo y recuerda una cosa, que aquí no hay gran Líbano, no, aquí no existe Líbano, aquí no existe Israel, aquí no existe Palestina, existe la Gran Siria, y la Gran Siria llegó hasta el norte de Jordania. Entonces, ante esto, quién sabe si cambia la situación y de repente aparecen otros factores u otros, vamos a llamarlos jugadores. Sí. Mira, voy a mostrar una cosa que puede a algunos llamar la atención. Sacaste el tema de la Wagner, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que Prigozhin y tal, sabemos que la Wagner tiene un papel en Centroáfrica importante, ¿no? Pues sí, ese papel hay que entenderlo y Occidente no lo entiende porque también el posmodernismo y todo eso afecta, ¿no? Hay un conflicto entre cristianos y musulmanes en el centro de África, ¿no? Sí, y la Wagner, bueno, pues en Rusia da un discurso a favor del respeto por los musulmanes, pero en África, bueno, se está convirtiendo en una especie de cruzada, ¿no? Y ahí se están levantando iglesias como esta, ortodoxa rusa, sí, San Patriarca de Moscú. Sí, en Moscú, esto es en África. Hasta aquí, bueno, normal, ¿no? Porque, bueno, eso es dinero, se hace una iglesia y bien. Pero lo que más gente le va a llamar la atención es lo que voy a poner ahora, que es este vídeo, que es una iglesia que están abriendo en África para San Prigozhin. San Prigozhin, madre mía. Sí, PMC Grupo Wagner, abajo Grupo Wagner. Sí. No sé si lo van a llamar San o Beato o lo que sea, pero sí que como el patrono de la iglesia, ¿no? Pues estas son cosas que nos deja la historia, que está muy interesante. Es en la República Centroafricana esto. No, y por ejemplo, hablando de los hutíes, ese otro día yo tenía el recuerdo, y pensaba que lo había soñado, de que sobre todo drones no, pero misiles balísticos que tenían y tienen y que se lanzaron contra las refinerías de Arabia Saudí entre 2015 y 2018, procedían no de Rusia, sino de Pyongyang. Y digo yo, si lo digo ahora me van a dar hasta en el carnet de identidad porque van a decir que qué hace Corea del Norte allí. No mandó asesores militares, pero mandó tecnología. Y creo que un barco que fue interceptado por las autoridades griegas con rumbo primero a Libia y después a Yemen, para meterlo por tierra, llevaba Scud, que procedían, o la adaptación del Scud, el Hwangul creo que se llama, que procedía de Pyongyang. Por eso digo que ahora mismo incluso lo del tema de los drones, son drones iraníes, son drones incluso que pueden manufacturarlo ahora mismo cualquiera de los grupos que hemos comentado, porque por desgracia, y desde 2011-2012, matar sale muy barato. Sí. Pues tenemos que se está calentando mucho. Hablamos de los UTIs y ya hay respuesta, y ahora empezará una respuesta profunda contra este movimiento. Claro, el tema es ver hasta qué punto este movimiento es autónomo realmente o tiene una dependencia con Irán. A día de hoy está esa vinculación, existe con Al-Quds. Cuando hicimos el programa sobre los proxy de Al-Quds, ¿estaba o este era uno de los que se independizó ya y está claro esa separación? Medio, porque la fuerza Quds, por ejemplo, rompió directamente Muqtada al-Sadr. De hecho, Muqtada al-Sadr ya hubo polémica el año pasado porque se retiraba política y, bueno, lo que fue su... ¿Este año pasado? Sí, a fines de 2023 o de 2000, no recuerdo bien ya la fecha, disculpa. Era fines de año, eso seguro. Pues con el bloqueo parlamentario iraquí, dijo, doy un paso atrás y me retiro. Y sus fieles asaltaron el parlamento iraquí. Entonces, para Teherán y para Bagdad, Muqtada al-Sadr es una piedra en el zapato. Lo que no sé es por qué no lo ha intentado asesinar antes o si se intentó.
Y luego estos grupos autónomos, o grupos, perdón, del eje de resistencia, no dependen nominalmente de Teherán ni de Fuerzas Quds. Pero, por ejemplo, las Fuerzas Quds, que son fuerzas especiales, adiestran. Y la IRGC o Hezbollah mediante le suministran armas. Eso está clarísimo. Hasta la inteligencia jordana, el HIP, lo sacó. Dicen por aquí sí que si España participó en un embargo al Yemen, sí, de hecho era un barco con armas para el Yemen, lo interceptó una fragata española y después resultó que no era exactamente para los hutíes, sino para el gobierno legítimo del Yemen, que y al final creo que se lo entregaron, pero sí que existe ese movimiento de armas coreanas. Sí. Es que de hecho era una mentira porque decían que venía grano para liberar lo que era la zona de Adén, que estaba bajo embargo saudí, todo se ha dicho, de la hambruna que había. La hambruna y creo que era una epidemia o pandemia de cólera. Fue terrible. Sí. Pues estamos ahí. El gobierno de Estados Unidos está deliberando, ¿no? Pues hay alguien que ya dijo que habían sido ellos. Y hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, acuérdate cuando el atentado del 4 de enero, no, el 3 de enero, en Irán, salió el ISIS-K como diciendo que eran ellos, y al final atacaron a los otros, al ejército de ajuste, a los baluchis. Por lo tanto, a lo mejor unos reclaman y otros cuecen. A mí me recuerda mucho a es muy extraño porque atacaron a los que no habían reclamado el ataque. Sí. A mí me recuerda mucho, bueno, que lo utilizaron, desde luego, lo que hablamos con Juanjo otro día, de que sí, de que aprovecharon lo que era el ataque de ISIS-K, pues para acabar con los baluches a los que ven también como separatistas, etcétera, que es un problema que sufre Irán por la multitud de etnias, a pesar de que hay una mayoritaria, los persas y similares. Pero es como en aquella época en la que había cualquier atentado, sea Europa, sea Oriente Medio, más en Oriente Medio porque fueron las principales víctimas, entre 2001 con el 11S hasta 2011 con lo que fue, que se tercera temporalmente esos ataques, con lo que fue la primavera árabe, y todo era Al-Qaeda. Y de repente, pues a partir de aquel año, Al-Qaeda queda no reducido, pero se convierte casi en marca blanca contra Estado Islámico en Irak, luego Estado Islámico de Irak y Siria, Daesh, como se quiera llamar. Yo creo que en el fondo lo que se busca es publicidad también en muchos casos. No, estas marcas, porque son marcas, al final tienen franquicias y crean redes de franquiciados y tal, necesitan un golpe cada X tiempo para volver a, digamos, para que no se les olvide. ¿No? Sí, exactamente. Y, bueno, nosotros hablamos muchas veces que jamás hizo el ataque del 7 de octubre en parte para eso, para no desaparecer de una órbita. Claro, sí. Es como si digo ahora mismo Tahrir al-Sham, que nadie lo conocerá por ese nombre, pero si hablo de su anterior presión, que era el Frente Nusra, dicen, vale, Al-Qaeda en Siria. Pero el Frente Nusra, ¿qué controla ahora mismo? Pues Idlib, que por desgracia, Assad mediante, que le viene muy bien también, igualmente, se ha convertido en un pozo infecto de fundamentalistas. Sí. Pues más o menos explicamos todo. Hay gente que llegó más tarde y no vio la explicación. Invito a que veáis el comienzo del programa que explicamos qué base pudo ser, qué grupos están detrás, el comunicado, lo tradujimos del árabe para que os quede claro y dimos una serie de explicaciones. Yo creo que el programa lo hicimos así sobre la marcha. Mi idea tampoco es hacer mucho, que tengo otras las 10, pero lo hice también en el fondo para que no nos calle. Pues sí, a ver, no ha pasado desapercibido ni mucho menos. Estoy viendo aquí en el ordenador y la tablet, todo lo que es las primeras columnas de los periódicos, tanto online como impresos, y sí, ya aparece el ataque. Pero no se ha dado tanta importancia y yo creo que hay que hacerlo, porque recordemos, primero es fundamental. Si lo metemos con el tema económico, si fuesen los hutíes, estamos hablando de que es que es el paso por el Mar Rojo, es el 15% del tráfico fluvial y de comercio mundial. Eso por una parte. Y luego ya, obviamente, si Jordania empieza a tener problemas, como cuando Al-Qaeda en Irak hizo aquellos atentados que te dije, luego también atacó con morteros a guardia fronteriza, y hay un efecto derrame, Siria, Líbano, Jordania, todo el mundo árabe perteneciente al Levante, a lo que ya sí que es el Oriente Próximo, más luego el Mar Rojo, etcétera, pues vuelvo a repetirlo, tenemos un polvorín muy peligroso. Sí. Y hay gente que parece que es un poco más oca y está echando gasolina en todos lados. Pues a ver si se logra por lo menos estabilizar un poco el conflicto en Israel, que haya un alto el fuego y eso paralice un poco toda la escalada que está habiendo.
Pero claro, estamos en un escenario muy complejo porque ahora hay muchos países que están dejando de apoyar a la UNRWA, porque ya se sabía, bueno, aquí en Bellum Artis lo hablamos en varios programas y también tenemos ataques por eso, de que la UNRWA, bueno, había mirado para otro lado o estaba detrás de algunas cosas raras, y eso está en los programas de estrategias militares, cuando descubre campamentos justo al lado de una nave logística de la UNRWA, es decir, es imposible que nadie lo supiese, ¿no? Y ahora empieza a haber ya nombres con cifras de trabajadores de la UNRWA que participaron en el 7 de octubre y también otros que no participaron pero están dentro del movimiento Hamas. Parece que hay gente que se está cayendo de un guindo muy extraño, es decir, los periodistas aquellos que salían en Gaza, que después eran representantes de Hamas, parece que los están descubriendo ahora. ¿Cuál será la razón de ese cambio? Porque o sea, Estados Unidos, Israel es acusada de crimen de guerra o genocidio en las Naciones Unidas. Hay una asamblea. En la asamblea no hay un castigo duro como se pensaba que iba a ser. No hay ese castigo por lo menos grande. Y parece que ahora damos un giro al poco y parece que se puede enterar a juicio a la UNRWA. Es decir, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué será? ¿Una forma de decir a Israel, pues si bajas el pistón, empezamos a darte la razón de que, bueno, que fue un castigo necesario? Es decir, porque claro, ahora lo que preguntan en el chat también es qué va a ser ahora en la zona de Oriente Próximo. Claro, Israel va a marchar de allí. En la entrevista que hice a Moshe, un superviviente que es, bueno, es pacifista de los kibbutz de esa zona, él dice que no tienen que ocupar el territorio, que lo dejen gobernar a las Naciones Unidas, a una alianza de países o a la propia Al-Fatah, Autoridad Nacional Palestina, más que el propio Israel gobernarlo, porque sí que es verdad que hay ciertas teorías dentro de los más extremistas en Israel de volver a recuperar territorios en esa zona de los colonos. Claro. Pero eso creo que Moshe había comentado a Al-Gibir, creo que se llama, que es el ministro de Seguridad Interna, uno de los que no entiendo cómo a día de hoy no dimitió, pero que es un extremista, es encima extremista religioso, lo que hablamos de otro problema de Israel, el extremismo religioso, que encima hay un cambio demográfico, y comentaba que primero de todo había que expulsar a los palestinos hacia el paso de Rafah, y no hablaba de colonizar toda Gaza, aunque probablemente en su ideario lo tenga, pero sí el norte de Gaza, ocuparlo manu militari, lo cual, vamos, desde luego es... A mí veo un intento de, si se me permite utilizar este término, lo que ocurre entre India y Pakistán por el territorio de Cachemira, una cachemirización de la zona, ¿no? Cachemira hasta los años 90 fue un movimiento nacionalista secular, no quería unirse a Pakistán, la gran mayoría, pero claro, luego entró el lodazal afgano. Entra también lo que es el integrismo, también que dejó hacer Mumbai porque les beneficiaba. También es cierto que Bombay de aquello estaba con un problema en Sri Lanka con los tigres tamiles, atacando a lo que era la minoría hindú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, si aplicas una cachemirización, una chechenización del conflicto, incluso cuando pongas a políticos locales, van a verlos como colaboracionistas, pues porque esto ha sido, bueno, pues el caos más global en una zona pequeña, pero es lo que hablo siempre, conflictos regionales que se convierten en guerras globales. Y tenemos un problema. Entonces, ¿ahora cómo acabará esto? Tiene que haber un acuerdo político de por medio y desde luego también un alto el fuego que ya tarda, por una parte y otra. Pero claro, si sigue habiendo ataques, sea quien sea, y sobre todo, no voy a decir al gendarme mundial, pero sabemos la potencia y el músculo que tiene la zona de Oriente Medio, Estados Unidos, pues si atacas ahora una base militar en Jordania, que era un país que hasta ahora estuvo bastante tranquilo dentro de lo que cabe, a pesar de sus problemas internos por corrupción de los políticos, etcétera, 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 y una monarquía que cada vez está siendo más cuestionada, pues el efecto boomerang puede ser muy peligroso. Sí, no tengo dudas ninguna. Pues vamos a ver alguna pregunta del público y seguimos ahí más adelante otro día hablando sobre Oriente Medio. Pues vamos a ver, ¿hasta qué punto está Irán con su desdeñable situación interna en condiciones de financiar a toda esta gente? Bueno, estos son baratinos, tampoco les cuesta mucho financiar. No, a ver, esto es rápido. Encima, aparte de lo que son los drones, ya digo que incluso ahora suena mal, que suena un poco a que soy un fantasioso, pero pasado. Pueden utilizar lo que son impresoras 3D y lo que es tecnología, ingeniería inversa para hacerlos muy baratos y vuelvo a repetir, matar sale barato. Pero unido a todo esto, Irán tiene una situación interna deleznable, sí, desde luego, pero utiliza proxies como Hezbollah, que Hezbollah incluso tiene presencia en América Latina, para a través de la triple frontera, pues utilizar todo tipo de tráfico, desde armas, no tráfico humano han llegado, pero sobre todo de estupefacientes.
a pesar de que la Sharia lo prohíba. Entonces, indicar que en muchos casos ha habido tráfico de todo este tipo de cosas, perdón ahora que voy a decirlo, pero han llegado a traficar hasta con Viagra, no digo Bueno, más. hay Y, que tener potencia para hacer los golpes. y claro, y luego, pues todo eso redunda también el dinero halal, que hablamos alguna vez, y ante todo y sobre todo, pues fronteras muy porosas, un comercio halal, como hemos dicho, que no puede ser monitorizado, saltarse lo que son mediante mil triquiñuelas lo que es el sistema SWIFT, ¿no? Porque yo tengo el recuerdo de una chica que estaba haciendo doctorado en Salamanca y cuando empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, me acuerdo que decía, bueno, pues ahora los rusos sabrán lo que hemos pasado nosotros con las sanciones, porque ella decía, yo soy estudiante aquí, pero es que tengo que utilizar una tarjeta con 1001 cosas para sacar dinero mínimo. Entonces, desde luego hay sanciones, pero a qué me acaba afectando es al ciudadano de a pie. Por el contrario, a la clase dirigente, que ahora mismo ya no es una teocracia, como he dicho, es una dictadura militar, pues no, habrá 1001 chanchullos con Pyongyang. ¿Cómo sobrevive también a día de hoy Corea del Norte con el régimen tan paupérrimo, tan draconiano que tiene? Pues nadie lo sabe. Supongo que pues por eso, tráfico, sobre todo de armas, etcétera. Y en el caso de Irán también, incluso cosas que parecen tan nimias para exportar, como es el pistacho y las alfombras persas, sigue siendo uno de los principales ingresos. Claro, sí. Más luego también lo que comentaron muy bien, la terrible situación interna. No es solo ya la represión en las grandes ciudades, es, como hemos visto, a los baluchis, a los kurdos, que hablaremos de ello, u otras minorías, como pueden ser incluso los azeríes de Irán, que son el 20% de la población, y que a veces dicen, pues, si aquí nos va mal, podemos irnos a otro Azerbaiyán, que es secular. Vamos a... Biden busca la guerra para unir al país y retomar popularidad. A ver. ¿Quién atacó a quién? Cuidado. Le están atacando, joder. Cuidado, a mí me recuerda mucho cuando, a ver, Biden, incluso con la respuesta que tenga, puede perder las elecciones contra Trump, no sé. No, pero a ver, pero es que esto ya es lo típico. A ver, le están atacando, que son todo falsas banderas, llevan 158 ataques las milicias proxies. Esta es la primera que tienen suerte. Sí, me refiero sobre todo que las otras fueron abortadas, pero que también otro presidente demócrata no hizo Manu Militari, sino que fue el intento de rescate de los rehenes en Teherán, fue lo que la operación Garra de Águila, y fracasó, que fue cuando se desarrolló ya los Delta Force y demás, o la Fuerza Delta. Entonces, la Garra de Águila fue un fracaso y eso le costó la reelección a Biden. Biden tiene 84 años, una salud precaria, no vamos a negarlo por la edad. El problema interno que has dicho, no creo que ahora, a menos que tenga muy claro todo, tome represalias, pues a menos que, como has dicho muy correctamente, lo tenga completamente claro, se vea que tras esos 158 ataques fallidos, ahora hay un muerto sobre la mesa, que eso es lo que importa. Cuando lleguen los féretros de los soldados a Estados Unidos, la condición cambiará. Queramos o no. Y ya llegaron. Y ya llegaron, claro, sí. Pues, a ver, el problema que tienen es que tienen otro enfrentamiento en Ucrania. Yo sigo viendo al que le beneficia todo esto, al que más, no es a Irán, no es a China, es a Rusia, porque divide las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? De hecho, China lleva ya unas quejas ya bastante duras contra los hutíes y contra Irán, sobre todo, porque le están afectando ya su mercado. Es decir, su mercado en Europa se está viendo dañado y ya hubo casi un ataque sin querer a un barco chino, si no recuerdo mal, y ya empieza a haber problemas. Ya China ya empezará a ponerse intranquilo porque si tiene que sus mercancías dar la vuelta a África y los márgenes de beneficio que pueden tener, que no sean muy altos, empiecen a derivarse a 30 días más de viaje, ya verás cómo empieza a aparecer barcos chinos también, como en la lucha contra los piratas, que hay barcos chinos. Eso es de Somalia, pero es que estamos hablando del mayor manufacturero del mundo, la mayor industria y subsidiaria del mundo. Eso es innegable. Si de repente empiezan a perder, y ya no digo que tengan crecimiento negativo, que no van a tener, pero que este año planteaban volver al 7% de ingresos de superávit y quedan un 6,4% por esto, hombre, a lo mejor se cabrean. Sí. ¿Qué puede hacer Israel o qué quiere hacer Israel con Hezbollah? Yo creo que lo que quiere es contenerlo ahora que no haga nada. Sí. Porque meterse en ese berenjenal, claro. Es que Hezbollah, realmente lo que hablamos, Israel, la guerra, entre comillas, de 33 días de 2006 lo ganó, terreno militar. La guerra de propaganda la ganó Hezbollah. Y Hezbollah tiene un foco o un faro, como es, que eso significa en árabe, creo que sí, Al-Manar, su canal propio de televisión y satélite, y con eso gana adeptos. Y en el instante que hay un fallo y haya muertos civiles de por medio,
en un ataque contra el Líbano, ya es que incluso los cristianos, como hemos visto alguna vez del Líbano, van a decir, Hezbollah, estamos con vosotros. Porque lo ven como una fuerza de resistencia. Claro, yo el problema que veo que jamás lo tienes ahí pillado en Gaza, no puede escapar mucho, pero claro, Hezbollah tiene una zona montañosa con valles bastante... El Valle de la Bekaa, todo. Que son bastante fáciles de proteger. Sería un escenario más complejo, podría entrar perfectamente porque ya entró contra grupos más armados y bueno, y si entra a lo mejor puede conseguir romper al Líbano y que parte del gobierno del Líbano se enfrente por fin a Hezbollah, que tampoco se iban bien entre ellos. Es que ahora mismo el Líbano tiene gobierno. Claro, el problema es ese. Ese factor. Llevan sin presidente 2 años, el primer ministro es un primer ministro interino y recordemos encima el problema que hay en el Líbano, que es que 50 años después, voy a decir para que no te desmoneticen, que es un estado frágil. No voy a decir otro término porque es el que creemos, pero ya nos va a desmonetizar por otra cosa. Es un estado fallido, como una casa. Un estado fallido, claro. Como una casa. Estamos hablando de que que nos desmoneticen. Vamos, otro más. Pues en los años 30 era un estado donde los maronitas eran mayoría, pero es que ahora es el chiismo. Y claro, un presidente cristiano maronita. No hay ahora mismo nadie para la presidencia. Primer ministro que está asumiendo como sunita un cargo ilegalmente que es también presidente interino del Líbano y el portavoz del Parlamento que sigue siendo el mismo desde hace 30 y pico años que acabó la guerra y es un señor de 87 años que yo creo que quiere irse a su casa. Desde aquí que este chat tendría que tener restricción de 30 años. A ver, gente joven que puede tener buenas conversaciones y gente de 50 que no. El problema es la gente que dice tonterías con 40 o con 60. Sí, y que no cambia. Es verdad que el público medio es mayor de 40 años con diferencia en el canal Belugastis. Bueno, en la otra plataforma en la que estoy es gente más joven. Un saludo a los que estáis en la otra plataforma, que estoy en dos, pues acaso un día me echan de esta, pues estoy en otra. Vamos a pensar que no. Que es de una tienda también, que tiene tienda y tiene Amazon Prime y todo eso. Es así. Es que no se puede decir nada. Mira, yo estoy hasta ahora mismo la censura. Que moneticen, ya está, solucionado. Al menos sé por qué es. Porque no les gusta la libertad a nadie. Pues vamos a un par de preguntas más, que habíamos dicho una horita y ya está. Este ataque a la base en otros tiempos sería motivo de guerra, sin duda ninguna. Sí, no tengo dudas ninguna. Lavado de dinero en la triple frontera, muchos casinos turísticos en las cataratas de Iguazú. Bueno, ahí tengo que hablar un día sobre la triple frontera ahí en América. Yo conozco muy poco, pero es por gente que he conocido, sobre todo de Brasil y demás, que me decían que era, sobre todo, tráfico de estupefacientes y que también hubo mucho tráfico humano. Y en la época, me parece que fue de la crisis por el misil Cóndor, de aquel que iba a dar Argentina a Siria, que luego se planteó que no, iba a moverse por la triple frontera. O sea, que es una zona muy porosa y por la que pasan muchas armas. Armas encima, sobre todo ligeras, para grupos. Sí. Fue Sendero Luminoso en el Perú, también a un grupo irredento cuando la guerra entre Perú y Ecuador, creo que fue el año 95, un largo etcétera. Preguntan aquí un poco ya dos preguntas. Buenas noches, de Barcelona. ¿Es posible una estabilidad de Oriente Medio sin eliminar la inercia terrorista de los túneles de Gaza? Bueno, entiendo ahí que para mí la solución era los acuerdos de Abraham, algo similar, y a partir de ahí, quitando grupos terroristas que quieren eliminar a otro, no hay forma de paz así, pero entre estados que quieran convivir y hacer comercio, era más fácil la paz. Yo creo que los acuerdos de Abraham, si se hubiesen dejado, porque lo que hizo este atentado del 7 de octubre fue acabar con ello, claramente. Pero tampoco veo un gran enfado por Egipto, ni veo un gran enfado por Arabia Saudí contra el Estado de Israel. Arabia Saudí está a punto de firmar el acuerdo de Abraham. Esto lo ha, digamos, congelado. Lo ha congelado. Egipto lleva con un acuerdo de paz desde el año 78-79, que le costó la vida luego a Anwar el-Sadat. Y hemos de decir que incluso cuando estuvo Mohamed Morsi de presidente, no quiso tocar los acuerdos, por lo que interesaba, pues sobre todo por el comercio interno, externo, vigilancia del paso de Rafah, porque, y eso tengo que decirlo y la gente se escandaliza cuando lo digo, habrá hecho, bueno, hasta crímenes de guerra a Israel, etcétera, 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 pero el trato dado por las monarquías petroleras y especialmente también una república supuestamente panarabista como es Egipto desde los años 80 hacia los refugiados palestinos es absolutamente deleznable. Se puede hablar de apartheid contra los palestinos en Kuwait, en Siria, donde no pueden acceder a lo que es me parece que son servicios mínimos ni a la nacionalidad. Y el caso más curioso es Siria, gran protector de los palestinos, pues los tiene todavía en campos de refugiados, ¿no?
Bueno, O pero Irak, que que claro. dice que no dará nacionalidad porque el día de mañana, cuando se firme la paz, volverán a Israel. No, oiga, mire usted. Consideran que están desestabilizando su demografía, puede alterar. Es un país muy heterogéneo, como se sabe perfectamente Irak, fue tratado Escuadra de Cardabón, y tienen miedo de que los palestinos de repente se vuelvan respondones con todos los derechos del mundo. Sí. Bueno, a ver, eso es cierto, que nadie los quiere, por algo será. Es decir, esto hay que entenderlo, que es un problema muy grave tener gente en un país que no quiera tampoco estar en el país. Y eso en los países árabes, bueno, tienen un problema también que los países árabes tienen un elemento étnico muy importante. Son países en los que se crearon por etnias, menos Y por Irak, que es tribus, la incluso mezcla, tribalistas. sí, por tribus, ¿no? Por tribus, sí, sí. Menos Irak, que es una mezcla más extraña, pero Arabia Saudí, como indica su nombre, salvo una minoría chiita, son, bueno, Los Saud, la de casa de los Saud, Saud, mil y pico y en príncipes, sí, sí. Jordania, pues parecido, eran unos beduinos a los que Las se le dio una hachemitas. minoría jordana tras la entrega de parte de la Palestina británica a la Transjordania, ¿no? Es decir, esto, Exactamente. claro, son elementos muy, muy complejos con equilibrios que cuando tú metes 3 millones de personas que, bueno, que no quieren ser a lo mejor transjordanos y quieren seguir siendo jordanos, claro, eso desestabiliza mucho a cualquier estado, ¿no? Es decir, eso hay que Eso es. entenderlo en parte también, ¿no? Yo no critico a todo el mundo porque es muy complejo entender equilibrios, ¿no? Es En las complejo, naciones. pero lo que pasa es que no piden, es como No, muchos. no, pero no pueden hablar criticando a otros. No, claro, pero me refiero que en muchos casos lo que son los países árabes lo que han hecho es un apartheid y sobre todo primera generación quizá no, pero segunda generación que han trabajado en el país, que han nacido allí, que pueden cotizar, que no sé de la nacionalidad cuando realmente son ciudadanos de esa región, pues me parece cuanto menos un poco curiosa. ¿Qué pasa? Vuelve a entrar el elemento tribal y sobre todo que Palestina, por mucho que se diga, sigue siendo una de las zonas más seculares de todo el mundo árabe. Y por cierto, con todos los problemas que tuvo, un nivel de alfabetización mucho superior incluso al Yemen, etcétera. Sí. Bueno, pero esa secularización cada vez menor. En Gaza ya no Claro. queda nada. Perdón. Sí, 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 sí. desde luego. Vamos a la última pregunta. ¿Y Egipto no dice nada? ¿Por qué Egipto vive, si Egipto vive del canal de Suez y si se corta en el Mar Rojo no facturan? Bueno, pues es verdad. Es Pero cierto. tampoco está. Lo que no cuenta la gente, o no se vieron muchas imágenes, es que Egipto acaba de hacer una valla más alta en la frontera de Gaza con Egipto. Es decir, Totalmente. Y aparte, hemos de decir una cosa. Egipto tiene un problema interno casi equiparable al que, quiero decir, económico, al que tuvo Turquía hasta que estabilizó la lira hace 2 años. Está con una inflación que la gente creo que va a las casas de cambio, turistas y demás, y está esperando a ver en la pantalla cómo va el cambio y de repente, un segundo antes y un segundo después, pues no da el dinero, no. ¿Mete tarjeta? No. ¿Para qué? Pues porque la fluctuación de la libra egipcia es tremendo. La cesta de la compra se ha disparado, las políticas neoliberales, que la gente me riñe por eso, pero es que es verdad que el FMI dio a el Sisi muchísimo dinero para aplicar una ruptura en el que se cercenaba, no había ni siquiera estado de bienestar, pero sí sobre todo subsidios para alimentos, subsidios para combustible y sobre todo entre todo se privatizó el 90% de todas las empresas que quedaban públicas, ¿no? Sobre todo las de telecomunicaciones, ahora es Orascom, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Sisi, con ese problema interno, no le apetece meterse en más fregados. Básicamente también por el nivel ínfimo de derechos humanos que ha vuelto a ahorcar no solo a hermanos musulmanes, a aquellos que dicen que combate islamistas, no, a una oposición secular cada vez más minoritaria. No, es un tema muy complejo. Es decir, Jordania, o sea, Egipto tiene un problema. Siendo un granero del mundo históricamente, ahora tiene que comprar grano a Rusia y a Y Ucrania café, a la vez. Es a decir, Etiopía, que es un enemigo declarado, por sí, ejemplo. bueno, sin café puedes vivir. Bueno, difícil. Por poner un ejemplo, quiero decir, de todo Sería lo que más triste sin café, pero bueno, se puede. Eh, vamos a finalizar ya. Yo creo que María le hicimos una buena explicación de lo que sucedió de forma improvisada. Nos fuimos encontrando un poco antes, por eso empezamos más tarde, porque íbamos a empezar a decir que había pasado el ataque y empezamos a encontrar información de quién había sido. Pues creemos que con esa información tenemos una visión y vamos a ver la respuesta en pocos días, porque Estados Unidos tiene allí ya desplegada una fuerza superior a cualquier país casi del mundo en la zona y va a dar una respuesta. No sabemos cuál, seguro, pero seguro. la va a dar. Pues muchas gracias, Mariano. Volverás pronto a ver un artist. Tenemos cita el próximo domingo. Vamos a ver si seguimos con ella o vemos otro domingo más adelante para hablar del tema que teníamos ahí pendiente, que seguro que os va a gustar a todos. Pues, Mariano, si quieres decir algo al público como despedida.
No, porque sobre todo lo que comentamos, ¿no? Que por favor no se coja la información que hemos dado como un todo, porque esto va a cambiar de aquí a 2 horas, pues 20, 30 veces, ¿no? Tampoco, no es que diga que confiemos de estos informes o volantes que lanza tal o cual organización. Es complejo. Y a lo mejor lo que comentaba antes, quieren, para hacerse notar, adjudicarse este ataque. Eso sí, estos días van a ser muy, muy, muy complicados. Me da pánico hablar de escalada de la región, pero ya vemos que es así. Y nos queda más que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Pero esta semana, desde luego, fines de enero, principios de febrero, que de hace 10 años atrás, con el problema de Ucrania, el propio problema con que fue Daesh, etcétera, etcétera, y todo Oriente Medio ya hace unos años, están siendo casi polvorines, ¿no? Cada año, enero y febrero, es muy, muy complejo. Entonces, esperar, pero también tener ojo a visor ante las posibles represalias de un lado y otro. Sí, sí. Pues muchas gracias, Mariano, por estar aquí, al quite de la actualidad. Estamos los dos. Pues yo ahora voy a descansar un poco y a las 10 tengo un programa de historia que ya tenía agendado desde hace 5 meses, algo así. Por eso, cuando dije que tenía que bajar el listón, lo bajaré cuando quite todo lo que tengo metido encima, que es casi un mes entero, 2 programas diarios. Y la actualidad está aquí. El problema que tengo es ese. Si meto 2 programas diarios de historia, no puedo hacer de actualidad. Y es un dilema, porque la historia es el objetivo de mi otro canal, Belun Artis Historia Militar, pero la historia, la actualidad, creo que es importante contarla también, porque hay mucha gente que quiere estar al día de lo que sucede, y si lo contamos con rigor, creo que es una misión muy importante. Por lo tanto, seguiré intentando explicaros la actualidad con visión de historiador. El problema son las fuentes. Las fuentes, como dice Mariano, hoy tenemos unas, mañana tenemos otras, y el que ve un vídeo pasados 3 meses y viene del listo, viene, qué listo soy yo, que sé el presente, lo que no sabes es que hace 3 meses los datos que había eran esos que acabamos de decir nosotros y no los que tú tienes ahora pasados 3 meses. Si con la historia eso sucede, pasados los años, ¿cómo no va a pasar con la actualidad en la que la información aparece rápidamente y desaparece también? Porque después ya nadie encuentra noticias de hace 2 años de los programas que hablamos de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Hay tanta información que se hunde. Pues hoy no he visto trolls. No hay, ya vendrán. Tú ten en cuenta que esos trolls les gustan más cuando pones algo de Ucrania. Tú pones Ucrania y aparecen como hambrientos ahí a defender a su gran zar. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Puede que este programa, como muchos de los que hago de actualidad, se desmoneticen por la plataforma, por la otra en la que estoy no, es menos millennials, menos sensible o menos unicornios y mundo feliz. Por lo tanto, en la otra plataforma, en la que es morada, ahí, bueno, puede que siga el programa más libre. Si aquí pasa lo que siempre pasa, pues podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo o haciéndoos fans de los sistemas de suscripción o sistema de apoyo en las distintas plataformas. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belun Artis. Y agradezco a todos los seguidores, especialmente a los mecenas, por vuestro apoyo, vuestros ánimos y a aquellas personas que mandaron emails de 2 páginas casi emocionan que valoren el trabajo de un simple historiador que se metió a hablar de actualidad para que no solo hable de actualidad la gente interesada en dar una versión, ¿no? Pues ese es el objetivo de Belun Artis, tratar la actualidad como la historia, no de forma objetiva, eso es un término muy, muy difícil de ser real. Yo tengo mi visión, tengo mis principios morales y éticos que me hacen ver las cosas de una manera, pero intento ser honesto. Eso es lo que yo busco, honestidad. No busco la neutralidad. Yo no puedo ser neutral en algunas cosas porque tengo mis propios pensamientos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.